¿Alguna vez has sentido que algo te observa desde la niebla, incluso cuando juras que estás completamente solo? En esta historia, una de esas historias de terror que hielan la sangre, seguimos a un pequeño grupo de soldados perdidos en las montañas durante la guerra. Creen que su mayor enemigo son los combates, el frío y el cansancio, pero pronto descubren que hay algo peor, algo que no dispara, algo que no corre, algo que simplemente camina entre la niebla, buscando a quien llevarse. Todo comienza cuando un civil marcado por la tragedia les advierte sobre una presencia antigua que ronda esas colinas destruidas. Una figura que aparece con un farol encendido cuando la niebla se vuelve más densa. Los soldados intentan ignorarlo, pero el miedo empieza a meterse en sus cabezas. Las risas se apagan, el silencio pesa, y cuando cae la noche, la niebla sube por la montaña como si tuviera vida propia, como si supiera exactamente dónde encontrar a su próxima víctima. Este cuento de terror te llevará por un camino oscuro, donde cada sombra parece respirar y cada paso puede ser el último. No daré spoilers, pero recuerda esto: en la niebla, nada es lo que parece. Bienvenidos al canal. ¿De qué ciudad nos estás viendo? Revisa si ya estás suscrito y si esta historia te está gustando, deja tu like para apoyar el crecimiento del canal. La niebla empezó a entrar en la rutina como un soldado más. Estaba en todo, en la ropa húmeda, en las botas frías, en la comida sin sabor. Al principio, era solo molestia, después miedo quieto. Por las mañanas Julián golpeaba el radio con la palma abierta, los dientes apretados. El aparato chillaba y luego caía en un silencio raro. No era un silencio limpio, era un ruido bajo, un zumbido que subía y bajaba, como si alguien respirara del otro lado. A veces, cada few segundos, salía un chasquido seco, como si algo rozara el micrófono desde dentro. «La central no responde», decía Julián, con la frente sudada a pesar del frío. «No hay señal. Solo esto». El teniente Klein miraba la brújula con el ceño fruncido. La aguja se volvía loca cuando se acercaban a un grupo de rocas negras en mitad de la colina. Giraba lento, luego rápido, luego se quedaba apuntando hacia la montaña, como si algo allá arriba la llamara. Klein no creía en cuentos de terror, no creía en nada que no estuviera en un mapa, pero por las noches guardaba la brújula en el bolsillo interno de la chaqueta, junto al pecho, como si tuviera miedo de perderla. Moretti anotaba todo, no hablaba mucho, solo escribía y fumaba. En su libreta gris las frases se volvieron más cortas. Radio muerto otra vez, ruido como respiración, brújula inútil cerca de rocas, niebla sube, aunque viento baja. Cada línea era un pequeño informe, pero también era una confesión. Algo no encajaba. No era solo guerra, era otra cosa, algo que no salía en los manuales. Carlos se tocaba el cordón en la muñeca cada vez que la niebla empezaba a subir, despacio, como una mano fría que se arrastra por el suelo. Lo hacía sin pensarlo. Pasaba el pulgar una y otra vez por la tela hasta dejar la piel roja. A veces murmuraba el nombre de su hermana, muy bajo, para que nadie lo oyera. Tenía la sensación de que si dejaba de hacerlo, algo en la niebla lo vería más fácil. Miguel, en cambio, intentaba seguir siendo el mismo. Insultaba la niebla, llamaba cobardes a los que se quedaban cerca del fuego, hacía chistes sobre la señora de la niebla y su farol, pero su voz ya no sonaba igual, se quebraba de vez en cuando. Los chistes eran cortos, nerviosos, como esas risas que salen en los peores momentos de las historias de terror. Una noche, mientras regresaban de una patrulla corta, se detuvo de golpe. ¿Lo vieron?, preguntó, respirando fuerte. Carlos miró a su alrededor. Solo veía blanco, blanco, sucio, denso. ¿Qué cosa? Ahí, entre los árboles, una mujer, o alguien, no sé. Nadie respondió, porque todos, en algún momento, habían visto algo. Una sombra quieta, un bulto oscuro, una figura parada con los brazos pegados al cuerpo. Siempre lejos, siempre en medio de la niebla, y siempre desaparecía al parpadear. El campamento empezó a cambiar. Dormían menos, comían rápido. Nadie quería ir solo al punto de vigilancia. Julián dejó de maldecir al radio y empezó a hablarle como si fuera una persona. «Vamos, amigo, dame algo claro», susurraba. Una madrugada, el ruido blanco cambió. Se volvió más lento, más profundo. No era un fallo normal. Sonaba como un murmullo ahogado,
como palabras, cortadas. «Cállense», dijo Julián con los ojos muy abiertos. «¿Está diciendo algo?» Todos se acercaron. El zumbido subió, luego bajó. Entre los chasquidos se escuchó algo que parecía una voz vieja, húmeda, como ahogada en la niebla. Una sola palabra se repitió, no en inglés, no en alemán, no en español. «Señora, señora». El cigarro se cayó de la boca de Moretti. Nadie habló durante varios segundos. El radio volvió a morir. Silencio total. Solo el leve crujido de la lona de las tiendas y algún disparo lejano en el valle. «Pudo ser interferencia», dijo Klein, pero ni él lo creyó. Esa noche el viento soplaba hacia abajo, hacia el valle, y sin embargo la niebla subió, trepó por las piedras, se metió entre los troncos, rodeó las tiendas como un animal sin forma. El mundo se volvió pequeño, reducido a unos pocos metros de visión. El resto era blanco espeso, blanco que pesaba, blanco que olía a tierra mojada y metal. Carlos sintió que algo se movía a su izquierda. Giró y solo vio sombras, largas. Los árboles parecían hombres de uniforme, todos de pie, en fila, observando el campamento. Julián apretó los auriculares contra su cabeza. Juraría que, bajo el silencio, seguía escuchando un farol golpeando contra algo, un tintineo suave, rítmico, como pasos marcando un camino. Miguel, que estaba de guardia cerca del borde de la colina, pensó que la había vencido. «Solo niebla», murmuró. Pero entonces, entre el blanco, se encendió una pequeña luz amarilla, muy baja, como una vela dentro de un vidrio. No era un reflejo, no era un truco del ojo, era una luz real, moviéndose despacio, como si alguien la llevara en la mano. La luz se detuvo a pocos metros detrás de una cortina de niebla más gruesa. No se veía la figura, no se veía el rostro, solo el farol flotando a la altura del pecho de una persona, fijo, esperando. Miguel tragó saliva, con el corazón golpeando en el pecho, sin saber si gritar, disparar o dar un paso más hacia adelante. La tierra se abrió bajo Carlos como si la montaña lo hubiera estado esperando. Un segundo estaba ahí, con el barro hasta los tobillos, y al siguiente ya no estaba. Solo el golpe seco, la nube de polvo y ese hueco negro respirando niebla. El corazón de todos se detuvo. Moretti se tiró al suelo sin pensar. Se arrastró hasta el borde y sintió el barro ceder bajo sus codos. Se agarró a una raíz húmeda, se manchó las manos de tierra, asomó medio cuerpo y gritó su nombre. Desde abajo llegó la respuesta, pero no sonaba normal. Era la voz de Carlos, con un eco raro como si hablara dentro de una iglesia rota bajo tierra. «Sargento, no siento el suelo, esto se sigue hundiendo». Su respiración llegaba en golpes rápidos, mezclada con otro ruido, un goteo lento, una gotera vieja, repitiendo siempre la misma nota. Julián clavó la mirada en el agujero, con los dedos apretados al radio. La antena chocaba contra su mochila, tic, 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 como si marcara el tiempo. Miguel corrió a sacar una cuerda de la bolsa, pero sus manos temblaban más de lo que quería admitir. La niebla rodeaba la boca del hueco como una corona sucia. No era la misma bruma ligera de otras mañanas, era más espesa, parecía bajar por los bordes, como si quisiera entrar también. El aire que subía era tan frío que quemaba la garganta. Traía olor a humedad vieja, a hierro oxidado y a algo más, a tierra cerrada durante años, a túnel olvidado, a tumba. «Carlos, escucha mi voz», dijo Moretti con la mandíbula apretada. «¿Puedes moverte?» Hubo un silencio corto, un roce, piedras cayendo. No sé dónde piso», jadeaba. «Cuando bajo el pie, no lo siento. Es como si el suelo se fuera más abajo. No llego al fondo, sargento. No hay fondo». Esa frase se clavó en todos. No hay fondo. En cualquier otra patrulla habrían hablado de un cráter, de un viejo túnel, de un depósito. Pero ahora, después del farol en la niebla, después de la voz en el radio diciendo «Señora», ya nada sonaba normal. En muchas historias de terror se habla de puertas que se abren sin aviso. Aquí la puerta estaba en el suelo. Miguel aseguró la cuerda alrededor de un tronco retorcido y se acercó al borde. Al mirar hacia abajo, sintió un golpe en el estómago. No veía a Carlos. Solo una pared de niebla dentro del agujero, girando despacio, como humo atrapado. A ratos le parecía ver una silueta moviéndose adentro, colgando, buscando dónde apoyar los pies. Cada vez que parpadeaba, la forma cambiaba de lugar.
No lo veo, murmuró. Pero yo sí los escucho a ustedes, respondió Carlos desde 1900 abajo. Están lejos, como si estuvieran al final de un túnel. El radio empezó a emitir un ruido blanco, aunque nadie lo había tocado. Julián bajó la vista. La aguja de la pequeña brújula que llevaba colgada en el pecho giraba otra vez sin sentido, aunque estaban parados en un camino recto. El zumbido del aparato se hizo más grave, más pesado. Entre las interferencias por un segundo, volvió ese murmullo mojado, ahogado, que ya conocían de otros momentos de este cuento de terror en la montaña. Una voz vieja, rota, diciendo algo que ninguno quería oír. Moretti lanzó la cuerda al centro del agujero. Carlos, te la voy a rozar por el hombro. Cuando la sientas, agárrala con las dos manos. No mires abajo, solo sujétate. La cuerda desapareció dentro del hueco, tragada por la niebla. Pasaron unos segundos largos. Después, un tirón suave. La tengo, dijo Carlos, pero su voz ya no venía de tan profundo. Parecía haber subido un poco, pero el suelo sigue cediendo. Se hunde conmigo. Miguel y Moretti empezaron a tirar. Julián dejó el radio en el barro y se unió clavando los talones. La cuerda se tensó, se estiró, cortó la piel de las manos. Algo allá abajo pesaba más de lo normal. No era solo el cuerpo de un soldado flaco. Era como si la montaña tirara en sentido contrario, como si no quisiera soltarlo. Los tres hombres bufaban, sudando en el frío. El barro se rompía bajo sus botas. La cuerda vibraba, viva. De pronto, un grito escapó del agujero. No era un quejido normal. Era un alarido puro de terror, un grito que no llevaba palabras. «¡Algo me está tocando el pie!», chilló Carlos. «No es piedra, sargento, no es piedra, es frío, está moviendo la bota». El corazón de Julián se desbocó. Sintió la tentación de soltar la cuerda y salir corriendo, pero sus dedos no obedecieron. Se quedaron ahí, aferrados, como si alguien los hubiera clavado. Miguel apretó los dientes y tiró con más fuerza, como si quisiera arrancar a su compañero de las manos de algo invisible. Moretti miró al interior del agujero una vez más. Entre la niebla le pareció ver algo brillar, un pequeño punto de luz amarilla muy bajo, muy lejos. Subía despacio, igual que la niebla de las noches anteriores. Un farol que no debería estar ahí, bajo la tierra rota de una colina en guerra. El aire se hizo más frío aún, cada respiración dolía. La cuerda dio un sacudón brutal, como si alguien la hubiera lanzado hacia abajo con rabia. Por un instante, pensaron que se iba a romper. El eco del grito de Carlos todavía flotaba en el interior del hueco, mezclado con el goteo, y con ese zumbido extraño que parecía una voz debajo del ruido. Ninguno de ellos quiso decirlo en voz alta, pero todos tuvieron el mismo pensamiento. No estaban solos en ese agujero. No era solo tierra lo que tiraba de Carlos hacia abajo. Y mientras seguían sujetando la cuerda con las manos entumecidas, mientras la niebla se metía en sus pulmones y el farol volvía a brillar, cada uno de ellos empezó a sentir que algo más, ahí abajo, estaba levantando la mirada hacia la luz del día, y todavía no habían visto su verdadero rostro. Moretti no pensó en órdenes ni en reglamentos, solo en el grito de Carlos. Ató la cuerda a una roca grande, se hizo un nudo en la cintura y miró a Miguel y a Julián. «No la suelten por nada», dijo. Sus voces ya no eran de soldados, eran voces de gente asustada en medio de uno de esos cuentos de terror que los viejos cuentan para no dormir. Miguel y Julián asintieron, con los nudillos blancos alrededor de la cuerda. El sargento empezó a bajar, despacio. Clavaba las rodillas en la tierra húmeda, buscaba raíces con las botas. Cada pedazo de barro que se soltaba caía y desaparecía en la niebla del fondo, sin hacer ruido. Era como si abajo no hubiera suelo, solo un vacío frío que tragaba todo. La cuerda crujía. Su respiración sonaba demasiado fuerte dentro del casco. La niebla dentro del agujero no era igual que la de afuera. Parecía respirar. Entraba y salía, como si el cráter tuviera pulmones. A mitad de camino, Moretti sintió algo extraño en la oreja, un aire helado, una voz muy cerca. «Sargento», era Carlos, pero sonaba apagado como si hablara desde el agua. «Hay una luz aquí abajo». Moretti apretó más fuerte la cuerda. «¿Qué luz? ¡Un farol!». La voz tembló. «Y un hombre, alto, no habla. Está señalando hacia arriba». El corazón del sargento dio un vuelco. Miró hacia el fondo.
Entre la niebla espesa, no veía nada, solo sombras pegadas a las paredes húmedas. Por un segundo, creyó notar un brillo pálido, una mancha amarilla como una llama dentro de un vidrio. Parpadeó. El brillo desapareció. Arriba, Miguel sentía que la cuerda tiraba hacia abajo como si pesara el doble. Julián no quitaba la vista del agujero. El radio en su espalda soltaba pequeños chasquidos uno tras otro, como dedos golpeando un vidrio. No había señal, pero el aparato no paraba. En ese ruido, por un instante, el soldado creyó oír de nuevo esa palabra que ya se le había metido en la cabeza. Signora. Abajo, la cuerda se deslizó un poco más. La tierra se desmoronó bajo las botas de Moretti. El barro se pegó a su uniforme. El frío le subió por las piernas. «Carlos, escucha mi voz», dijo, forzando la calma. «Levanta la pierna cuando diga 3». Buscó con la mirada cualquier punto firme, raíces, piedras, algo, y entonces la vio. A solo unos metros, entre la niebla, había una forma. No encajaba con nada que hubiera visto en el frente. Era una silueta alta, demasiado delgada, como un cuerpo envuelto en un manto oscuro que se pegaba al suelo. No tenía rasgos. Donde debía haber un rostro, solo había sombras. En una mano, larga y huesuda, sostenía un farol. La luz era amarilla, vieja, como la de un pasillo húmedo, y ese mismo brazo largo estaba levantado, señalando hacia un punto del muro de tierra, justo donde colgaba la pierna de Carlos. Moretti sintió que la mente se le partía un poco. Aquello no tenía sentido. No era enemigo, no era aliado, no era humano, era algo salido de las peores historias de terror que se cuentan en guerra. Algo que no debería estar ahí. La figura no se movía, solo señalaba. «¡Ahora!», gritó Moretti, con la garganta ardiendo. Carlos no preguntó. Metió el pie donde el brazo indicaba. Sintió bajo la bota una raíz gruesa, dura, como una mano que le aceptara el peso. Se sostuvo ahí, temblando. Arriba, los tres tiraron al mismo tiempo. La cuerda se clavó en la carne. El agujero pareció cerrar la boca, tragando más niebla, apretando las paredes. Durante unos segundos fue como si algo invisible tirara de Carlos hacia abajo con una fuerza sucia. Era un pulso, un tirón, una orden de «quédate». La cuerda vibró, los músculos ardieron. Nadie habló, nadie se atrevió a mirar a los demás. Solo tiraron con los dientes apretados, respirando barro y miedo. Y de repente, la resistencia se cortó, no suave, no lento, como si algo hubiera soltado el cuerpo de golpe. Carlos salió disparado hacia arriba, chocó con Moretti, los dos se golpearon contra la pared del cráter y entre empujones y maldiciones ahogadas, los hombres de arriba los arrastraron hasta el borde. Cayeron en el barro, uno encima del otro, jadeando, tosieron tierra. La niebla pasó por encima de ellos como una sábana fría, tapando el cielo por unos segundos. Julián miró al interior del agujero. La luz del farol ya no estaba, solo quedaba el hueco, quieto, rodeado de bruma. Carlos temblaba entero. Tenía las manos llenas de rasguños, la cara manchada de barro y sangre, seca. Sus ojos estaban abiertos de más, como si aún siguiera viendo algo que ya no estaba ahí. No era un hombre, susurró, sin mirar a nadie. No era un hombre. Moretti sentía el peso de la cuerda en la cintura, pero le pesaba más otra cosa. El recuerdo de esa figura alta señalando el camino, la imagen del farol bajo tierra, la idea de que, sin ese gesto, Carlos habría seguido cayendo a un fondo que no existía. El sargento quiso pensar que la mente le había jugado una mala pasada, que todo era humo y nervios rotos, que la guerra y el frío lo estaban confundiendo. Pero la montaña estaba demasiado quieta. El radio seguía soltando chasquidos cortos. El agujero no hacía ruido, pero todos sentían que algo, allí abajo, todavía los miraba. La niebla empezó a avanzar de nuevo por el camino de mulas, como si nada hubiera pasado, como si la tierra no se hubiera abierto, como si el cráter no fuera una puerta. Miguel ayudó a Carlos a ponerse de pie. Julián recogió el radio con manos inseguras. Moretti cerró la libreta gris sin escribir una sola palabra, porque a partir de ese momento, lo que había visto ya no cabía en un informe, y mientras regresaban al puesto avanzado, con la cuerda manchada y el agujero detrás de ellos, todos sabían que la historia con la señora de la niebla y su farol no había terminado todavía. Solo habían conseguido, por ahora, que los dejara respirar un día más. La noche cayó pesada sobre el campamento. Nadie quería cerrar los ojos.
El silencio era tan tenso que hasta el chisporroteo del fuego sonaba ajeno, como si no perteneciera a ese lugar. Carlos seguía temblando, mirando el suelo, respirando rápido, con el cordón en la mano como si fuera lo único que lo mantenía aquí. Villalobos había dejado vendas limpias en sus rodillas y manos, pero lo que realmente estaba herido no tenía cura. Era esa mirada perdida que se le clavó al sargento Moretti desde el otro lado del fuego. Cuando el médico se fue, Moretti se sentó frente a él. La niebla avanzaba entre los árboles lenta, sin prisa, como un animal que sabe que la presa no escapará. El sargento habló bajo, sin brusquedad. «Carlos, dime qué viste allá abajo». El muchacho tragó saliva. Apretó el cordón con más fuerza. Era un hombre alto, sargento, muy alto. Llevaba una capa negra. No tenía cara, o no se la vi, solo el farol. Pero la luz, su voz bajó. No era normal, era blanca, pálida, como luz enferma. Moretti lo observó en silencio. A su lado, Miguel dejó de mover las brasas. Julián, que fingía revisar el radio, levantó la cabeza. «¿Te dijo algo?», preguntó el sargento. Carlos negó rápido. No habló, solo hacía un ruido, como agua hirviendo, pero más hondo, como si viniera desde dentro del farol. La bruma golpeó el borde del campamento. El radio soltó un chasquido breve. Nadie respiró durante un par de segundos. Luego, sin más palabras, se fueron a intentar dormir, aunque ninguno lo logró. Cada crujido de ramas parecía pasos. Cada soplo del viento parecía un susurro detrás de las tiendas. Al amanecer volvieron al cráter. Tenían que marcarlo en el mapa, dejarlo registrado, evitar que otro cayera. Pero cuando llegaron, algo estaba mal, muy mal. El agujero ya no era igual. Parte de las paredes se había derrumbado. No era un deslizamiento natural. Parecía una boca que se hubiera abierto un poco más durante la noche. Un hoyo que respiraba. Moretti bajó despacio por la pendiente de barro. Miguel lo siguió con la mirada, sin ganas de acercarse. El sargento llegó al fondo y se detuvo. «Villalobos, ven». El médico bajó. En el barro oscuro había huellas. No eran marcas de botas, no eran de animal. Eran huellas descalzas, largas, estrechas, como pies humanos, pero demasiado finos, demasiado limpios para un lugar así. El silencio se hizo más pesado. «¿Qué demonios?», susurró Miguel desde arriba. Villalobos se agachó, tocó el barro, comparó el tamaño con su propia bota. «No son recientes», dijo, «pero no pueden tener más de unas horas». Moretti caminó unos pasos más. Se detuvo frente a una mancha circular perfectamente redonda, negra como carbón húmedo. «¿Fuego?», preguntó. Villalobos negó antes de olerla. «No, esto huele a carbón viejo, como si hubiera sido puesto aquí, no quemado aquí». Las miradas se cruzaron. Ninguno quería decirlo. Ninguno quería pensar que la figura del farol había estado de pie ahí abajo después del rescate, o quizá antes, o quizá siempre. La cuerda seguía tirada en el borde, húmeda por el rocío. Moretti la recogió. Notó algo áspero en un tramo, como fibras endurecidas. La levantó. En un punto medio, la cuerda estaba chamuscada, no rota, no quemada por fuego directo, quemada como si algo muy caliente la hubiera rozado. Una marca negra que no se iba ni con agua. El sargento se quedó quieto, mirando la cuerda y luego el agujero. Sacó su libreta gris sin pensar. Escribió con letra firme: «Huellas descalzas, hollín sin fuego, cuerda quemada, presencia no identificada». Pero el informe oficial que mandó por radio decía otra cosa. Hundimiento de terreno, rescate sin bajas, nada más, nada de luces, nada de figuras, nada de huellas que no debían existir, nada de la sombra que todos tenían grabada en la cabeza. Mientras recogían el equipo, Carlos se quedó mirando el agujero, con la cara pálida y los labios tensos. «Sargento», dijo sin apartar la vista, «él estaba ahí abajo mucho antes de que yo cayera». Moretti no respondió, pero algo en el aire, algo húmedo y frío, algo que venía desde el fondo de la tierra, pareció confirmarlo, y a partir de ese momento supieron que lo del cráter no había sido un accidente, había sido una advertencia, una señal que todavía no habían entendido del todo. Durante unos segundos nadie se movió, solo se escuchaba la respiración agitada de Moretti y Carlos, todavía con los brazos estirados hacia el hueco que ya no existía. La tierra parecía intacta,
pero todos sabían que hacía un instante Miguel estaba ahí, entre sus manos. Julián cayó de rodillas, apuntando la linterna hacia el punto exacto donde lo habían visto desaparecer. El haz de luz se hundía en una oscuridad que no respondía, no devolvía brillo, no devolvía nada. «¡Miguel!», gritó Carlos con la voz rota. El eco devolvió el nombre de un modo extraño. No sonó como una simple repetición, sonó más lento, como si alguien lo masticara antes de escupirlo de vuelta. La niebla se movió en un remolino suave sobre el suelo plano, borrando cualquier rastro de fisura. Moretti apretó la mandíbula, golpeó la tierra con la culata del fusil. El suelo estaba duro, frío, seco por arriba, helado por dentro. La figura al otro lado de la explanada ya no estaba. La luz del farol se había apagado sin dejar rastro. Solo quedaban los pinos negros, erguidos como sombras de soldados muertos. Julián sintió un hormigueo en la espalda. El radio, colgando, empezó a emitir un murmullo muy bajo. No era estática normal, era un sonido húmedo, con burbujas, como si alguien hablara debajo del agua. «Baja el volumen», ordenó Moretti. Julián giró la perilla con manos temblorosas. El murmullo se transformó en un susurro más claro, pero las palabras seguían rotas. Entre chasquidos, una sílaba se repetía una y otra vez, en una voz profunda, cavernosa. «Abajo, abajo». Carlos dio un paso atrás. El corazón le golpeaba el pecho como si quisiera escapar solo. Había escuchado muchas historias de terror en su barrio, cuentos de fantasmas y pozos sin fondo, pero nunca pensó que algo así pudiera sentirse tan real, tan cerca. «Eso no es interferencia», murmuró. Villalobos, que observaba en silencio, se acercó al lugar donde se había abierto el hueco. Se agachó, pasó la mano sobre la tierra. No había marca, ni grieta, ni señal de derrumbe. Solo un frío que subía desde abajo, diferente al de la mañana, más pesado, más sucio. «Si intento excavar aquí, la montaña nos traga a todos», dijo sin mirar a nadie. Moretti sabía que tenía razón. Lo sabía en los huesos. Aún así, cada parte de su cuerpo le gritaba que no podía dejar a Miguel ahí. Apoyó la palma sobre el suelo. Por un instante sintió algo. No era una vibración, era un pulso, un latido lento, profundo, como si la explanada entera tuviera corazón. «Nos está mirando», susurró Carlos, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Nadie se rió, nadie lo corrigió. En un cuento de terror normal, alguien habría soltado un chiste nervioso. Ahí no quedaban chistes, solo nombres ausentes. El sargento se puso de pie, miró alrededor. La niebla se movía en círculos bajos, pegada al suelo, como si lamiera la explanada. El silencio del bosque era total, ni pájaros, ni ramas, nada. «Formación cerrada. Nos retiramos al puesto avanzado», ordenó al fin. «Marcamos este lugar y nadie vuelve a pasar por aquí solo. Nunca». El camino de regreso fue lento. Cada paso sonaba más fuerte de lo normal, como si la montaña escuchara. Carlos no soltó el cordón de su muñeca en ningún momento. Julián llevaba el radio pegado al pecho, como si eso lo protegiera. Cada tanto, el aparato soltaba un chasquido, un susurro corto. Ya no se oía la palabra «abajo», pero el tono seguía siendo el mismo, como si la voz esperara el momento justo para volver a hablar. Cuando llegaron al campamento, Enzo los estaba esperando. Tenía la cara más pálida que nunca. Había oído los gritos lejanos, el ruido apagado de la tierra. No preguntó por Miguel, miró los ojos de Moretti y entendió la respuesta sin una sola palabra. «Les dije», murmuró, «aquí la niebla elige. Nadie le...» respondió. Moretti lo apartó con el brazo y fue directo a su tienda. Sacó la libreta gris. Escribió con letra fija. «Explanada. Pérdida de Miguel Duarte. Terreno inestable. Posible hundimiento sin causa visible. Radio con voz distorsionada». Se quedó mirando la hoja un largo rato. Luego, debajo de todo, en una línea que nunca pensaba enviar al mando, anotó: «La señora de la Nebbia ha cobrado su pago». Afuera, el fuego volvía a encenderse. El grupo estaba más pequeño, más callado, más roto. Nombre de Miguel pesaba en el aire, pero nadie se atrevía a decirlo muchas veces, como si eso llamara otra vez al hueco. La niebla, mientras tanto, empezaba a subir desde el valle una vez más, lenta, paciente, como si trajera algo nuevo entre sus pliegues, algo que todavía no habían visto, pero que ya venía en camino.
La muerte de Miguel no salió en ningún lado. No hubo foto, no hubo nombre. Solo una línea seca en un informe. Accidente por terreno inestable durante avance táctico. Para el viejo mando, un número menos. Para ellos otra cosa. Para ellos fue la prueba de que la niebla elegía, y que esa cosa del farol no era un simple cuento de terror para asustar reclutas. El campamento cambió sin que nadie diera la orden. Julián empezó a dormir con un clavo de hierro en el bolsillo. Enzo le había dicho que los mineros lo hacían para ahuyentar cosas que viven debajo. Nunca antes había creído en esas cosas, pero ahora lo tocaba cada vez que el radio escupía un sonido raro. Villalobos, que siempre se reía de las historias de terror, puso un círculo de sal alrededor del fogón. Dijo que era por costumbre de su abuela, pero sus manos temblaban. Klein clavó una cruz de madera en la entrada de su tienda, sin mirar a nadie. Nadie se burló. Nadie tenía ganas. Por las noches, la bruma subía igual que siempre, pero algo se notaba distinto. Parecía llegar hasta el borde del círculo de luz y quedarse ahí, parada, como un animal que olfatea. No avanzaba más, no retrocedía, solo flotaba. Veces Moretti juraba que la veía pulsar, como si respirara. El fuego crepitaba bajo la mirada muda de la nube blanca. El radio seguía fallando. La señal se cortaba sin motivo. La estática venía en oleadas. Una madrugada, mientras todos dormían, Julián se despertó con el aparato vibrando. Lo tomó, ajustó los diales. No había voces, pero sí una serie de pulsos claros, separados, rítmicos. Los anotó casi sin pensar, como le habían enseñado. Al terminar, miró el papel y sintió frío en el estómago. Siempre la misma letra en código Morse, la letra M. Repitió el ejercicio los días siguientes. Hora distinta, noche distinta, niebla más espesa, menos espesa, siempre igual, M, M, M. Como si alguien en algún lugar de esta montaña convertida en cuento de miedo escribiera la inicial una y otra vez desde debajo de la tierra. Miguel, muerte, monte. A Julián le daba igual el significado. Lo que le asustaba era que nunca cambiaba. Moretti pidió por radio acceso a informes viejos de la zona. Dijo que era por motivos tácticos. Semanas después, un mensajero dejó un sobre grueso con papeles amarillentos llenos de sellos. El sargento leyó hasta tarde, con la linterna tapada bajo la manta. En 1942, un pelotón italiano había reportado bruma anómala, voz en radio, figura encapuchada con luz. En 1943, un grupo alemán hablaba de niebla que sube en contra del viento y hombre alto con farol, cerca de una torre de observación. Ambos informes tenían partes tachadas con tinta negra. Los oficiales que los habían redactado habían sido apartados y enviados lejos. El mensaje era claro. Aquí no se hablaba de estas cosas. Este tipo de relatos de terror no servía para la moral. Carlos, mientras tanto, dejó de descansar bien. Cada noche soñaba con lo mismo. La montaña, pero sin guerra. Silencio total. Nada de cañones. Nada de disparos. Solo la bruma, baja, espesa, cubriendo el suelo como agua blanca. Y en medio de todo, la figura del farol, alta, quieta, con la capa pegada al cuerpo. No avanzaba hacia él. No lo perseguía. Solo levantaba la mano despacio y apuntaba hacia un punto fijo en la oscuridad, siempre el mismo. Al principio, Carlos pensó que era simple pesadilla, un eco del cráter, del rescate, de ese día en que había sentido que el suelo se hundía sin fondo. Pero después empezó a reconocer el lugar que la sombra señalaba, una torre de observación vieja, medio caída, que había visto en los mapas. Estaba marcada como zona prohibida, minas, muros derrumbados, estructura a punto de ceder, un sitio donde nadie quería subir si no era obligatorio. En el sueño, la torre estaba más entera, se veía gris, alta, con la base envuelta en niebla. El farol brillaba pálido, la mano huesuda apuntaba siempre hacia la entrada rota. No había sangre, no había gritos, solo esa calma falsa, pesada, como la de un cementerio antes de abrir una tumba. Cada vez que se despertaba, Carlos tenía el corazón disparado, pero el miedo era raro. No era el mismo terror sucio del cráter o de la caída de Miguel. Era algo distinto, como si alguien lo llamara por su nombre, pero sin odio.
como si la muerte lo hubiera señalado, sí, pero no para llevárselo aún, sino para mostrarle un lugar al que tarde o temprano iba a tener que mirar de frente. Y mientras la torre seguía marcada en el mapa como prohibida, la niebla alrededor del campamento parecía esperar a que alguien tomara la decisión de ir a verla. La subida fue lenta y silenciosa. Cada piedra suelta sonaba demasiado fuerte bajo las botas. Carlos iba adelante, como si conociera el camino desde siempre. No miraba hacia atrás, no hablaba. Solo tenía los ojos fijos en la silueta de la torre. Moretti lo seguía con el fusil colgado pero listo, sintiendo que, por primera vez en toda la guerra, no sabía contra qué estaba marchando. Julián cargaba el radio pegado al pecho. Villalobos iba al final, atento al terreno, buscando cualquier marca de mina o cable. No encontraron nada. Eso era lo peor. La montaña parecía vacía, pero cargada de algo que no se veía. Era el tipo de sensación que uno espera en las peores historias de terror, cuando sabes que el monstruo está cerca, aunque no lo veas. Cuando llegaron a la base, se detuvieron. La torre estaba oxidada, vieja, con partes torcidas. Algunos peldaños faltaban. La estructura se doblaba hacia un lado, como si en cualquier momento fuera a caer. El metal estaba frío al tacto, más frío que el aire. El viento soplaba fuerte, pero aún así, la niebla subía, desde el valle en hilos delgados, pegándose a las patas de la torre como dedos que trepan. En el mapa, ese lugar tenía una cruz roja y la palabra prohibido, pero en la cabeza de Carlos, esa palabra ya no valía nada. No deberíamos estar aquí, murmuró Julián. Ya estamos, contestó Moretti sin apartar la vista de Carlos. Nadie se mueve sin que yo lo diga. El radio lanzó un chasquido corto, luego otro, después una serie de pulsos que Julián ya conocía. Sacó el papel, los anotó casi sin pensar. Otra vez la misma letra, M. Sintió un nudo en la garganta. Pensó en Miguel, pensó en la palabra muerte. Pensó que, si esto fuera uno de esos cuentos de terror que se contaban en los barracones, aquí era el punto donde todos deberían dar media vuelta. Pero nadie lo hizo. Carlos dio un paso adelante y puso la mano sobre una de las vigas. Cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, habló con voz baja, tranquila, que no le encajaba a un chico de 19 años. Él está aquí. Lo sé. Villalobos lo miró, como si estuviera enfermo, pero no vio fiebre, no vio delirio, vio algo peor, calma. Esa calma rara de quien ya aceptó algo que los demás todavía están intentando negar. Moretti se acercó a él. Escúchame, Herrera. Si algo va mal, bajamos de inmediato. No vamos a perder a otro. No me quiere perder, respondió Carlos sin ironía. Si me quisiera muerto, me habría dejado caer en el primer agujero. Solo quiere que suba. La frase quedó flotando en el aire. La niebla ya les llegaba a las rodillas. El viento se mezclaba con un sonido distinto, un crujido leve, metálico, que subía por la estructura, como si algo caminara por la plataforma de arriba. Pasos lentos, pesados, aunque nadie más estaba allí. ¿Oyen eso?, susurró Julián. Sí, todos lo oyeron. Un golpe rítmico, como si algo duro colgara y chocara contra el metal al ritmo del viento. Podría haber sido un cable suelto, podría, pero el sonido era más firme, como vidrio golpeando contra hierro, como un farol colgando de una mano. Moretti apuntó la linterna hacia lo alto. El haz subió por las vigas oxidadas, por las escaleras torcidas, hasta perderse en la plataforma. No se veía nada, solo sombras, pero, por un instante, el reflejo de algo brilló en un punto, como si un vidrio hubiera devuelto la luz. Un punto pequeño, redondo. El sargento sintió que todo su cuerpo le pedía bajar, regresar al campamento, quemar el mapa, pedir traslado. En cambio, respiró hondo y dijo: «Vamos a subir, despacio, uno por vez. Yo primero». Pero Carlos ya tenía la bota en el primer peldaño. El metal crujió. La niebla subió un poco más, como si se alegrara. Julián tragó saliva y tocó el clavo de hierro en su bolsillo. Villalobos miró hacia el valle, como si esperara que de algún lado apareciera una orden que los detuviera. No llegó nada, solo silencio. En otras historias de terror, la torre suele ser solo un escenario. Aquí se sentía viva. Cada escalón tenía peso, cada barrote parecía mirar. Moretti puso el pie junto al de Carlos. El radio volvió a sonar. No eran ya solo pulsos.
Por un segundo una voz grave, mojada, se coló entre la estática, diciendo algo que ninguno logró entender. Una palabra arrastrada, un susurro que venía de arriba y de abajo al mismo tiempo. La estructura vibró suave cuando dieron el siguiente paso. El viento se detuvo. La montaña entera pareció aguantar la respiración mientras ellos empezaban a subir hacia la plataforma inclinada, sin saber todavía qué los estaba esperando en lo alto, entre el metal, oxidado, y la niebla que ya se pegaba al cuerpo como una mano fría. La estructura seguía temblando cuando Moretti puso la mano en el primer peldaño. El metal crujió como un hueso viejo. Instinto puro lo hizo detenerse. Bajó de nuevo, rodeó la base de la torre y golpeó una de las patas con la culata del fusil. El hierro respondió con un gemido largo, oxidado, pero firme. Aguantaría un rato más, o eso quiso creer. Nadie sube, dijo con la voz seca. Si esa cosa se viene abajo, nos mata a todos. Carlos lo miró desde muy cerca. Tenía los ojos hundidos, rojos de no dormir, pero tranquilos de una forma que daba más miedo que el pánico. Con respeto, sargento, dijo. Él no vino por usted. No esperó respuesta. Cerró la mano sobre la barandilla fría y empezó a subir. El primer escalón chilló, el segundo también. Cada paso sonaba como un quejido. La torre se llenó de ecos. Abajo, la niebla comenzó a arremolinarse alrededor de las patas, subiendo poco a poco, como humo que encuentra su chimenea. «Herrera, baja ahora mismo», ordenó Moretti. Carlos siguió, paso tras paso. La mochila golpeaba su espalda. El fusil le chocaba contra la pierna. Arriba, la plataforma se perdía en una especie de nube blanca que no terminaba de moverse. Desde el suelo, apenas se veía su silueta recortada contra la bruma. «Desde aquí se ve todo». La voz de Carlos bajó clara, sin esfuerzo, como si estuviera al lado. «Se ve el valle, la explanada, el camino del cráter». Villalobos levantó la cara. Julián apretó el clavo de hierro en el bolsillo. El radio soltó un silbido agudo y luego volvió al zumbido bajo, ese ruido enfermo que ya formaba parte de sus noches. Era el tipo de sonido que uno espera en las peores historias de terror, justo antes de que algo desaparezca. «Herrera», gritó Moretti con rabia y miedo mezclados, «te doy una orden directa. Baja». Hubo un silencio corto. Después, la voz de Carlos sonó distinta, no rota, distinta, como si estuviera mirando otra cosa, no a ellos. «No puedo», respondió. «Ya lo veo». «¿A quién?», escupió Moretti. «A él. Está en la niebla», y señala hacia afuera, no hacia abajo, hacia otro sitio. La frase se clavó en todos. Hacia afuera. No hacia el cráter, no hacia la explanada, hacia algo que ellos no podían ver. El viento sopló de golpe. La niebla subió como si alguien la hubiera empujado desde el valle. En pocos segundos, la torre desapareció dentro de un manto blanco. Los cuatro quedaron ciegos. Solo el contorno borroso del metal, hundido en una nube sólida. El hierro comenzó a gemir. Un crujido fuerte, luego otro, como si la estructura se retorciera bajo un peso invisible. Moretti dio un paso adelante, pero no veía ni sus propias botas. El aire se volvió helado. Cada respiración dolía como vidrio en los pulmones. «¡Carlos!», gritó Villalobos. Nada. Entonces, la voz del muchacho volvió a sonar. No era un grito, no era un lamento, era calmada, limpia, sin temblor, como si hablara desde dentro de un sueño o desde otro cuarto. «No me sigan», dijo. «Esto no es para ustedes». Silencio. Un golpe seco arriba, metálico, como si algo se hubiera soltado. Después, nada más. Ni pasos, ni quejidos, ni disparos. Solo la niebla zumbando alrededor de la torre y el latido acelerado de los tres hombres en la base. Pasaron segundos que parecieron horas. Poco a poco, la bruma comenzó a bajar, despejando la estructura. La plataforma se hizo visible de nuevo, torcida, inclinada. No había nadie en ella. «No», susurró Julián. Subieron despacio, con el estómago encogido. Cada escalón crujía como si protestara por soportar otro peso más. Al llegar arriba, lo primero que vieron fue el fusil de Carlos, apoyado con cuidado en la barandilla, apuntando hacia la nada. No estaba tirado. No parecía que se le hubiera caído en una caída. Estaba colocado, junto a la mochila abierta, en el suelo de metal manchado de óxido, descansaba la libreta gris de Moretti. La contratapa estaba llena de notas y números.
Pero la última página estaba distinta. Una sola frase, escrita con letra firme, sin tachones, ocupaba el centro. Él me mostró el camino de vuelta a casa. Moretti sintió un hueco en el pecho. No había rastro de lucha, no había sangre, no había huellas de botas en el borde de la plataforma, nada que indicara salto, empujón o caída, solo ausencia. Y esa frase absurda, imposible, que ningún manual militar sabría cómo archivar. «Esto no tiene sentido», murmuró Villalobos. «Aquí no hay dónde esconderse, no hay nada». Abajo, la niebla empezó a moverse otra vez, como si diera vueltas alrededor de la torre paciente. El radio, colgando en el pecho de Julián, lanzó un único pulso largo, grave, que hizo vibrar el metal bajo sus pies. No fue la letra M esta vez, no fue un patrón conocido, fue solo un sonido profundo, pesado, que pareció subir desde el corazón de la montaña. Moretti cerró la libreta con fuerza, pero la frase ya estaba grabada en su cabeza. Camino de vuelta a casa. ¿Qué significaba casa para alguien atrapado en esa colina rota, rodeado de guerra, niebla y huecos sin fondo? Mientras bajaban de la torre prohibida, con el fusil al hombro y un soldado menos, todos tuvieron la misma sensación. La historia aún no había terminado. Y fueran lo que fueran esas cosas que vivían en la niebla, todavía no habían mostrado todo lo que querían de ellos. Años después, cuando la guerra era solo un recuerdo susurrado en fotografías viejas, la historia de lo ocurrido en aquella montaña seguía respirando por su cuenta, escondida en rincones donde la luz no llega. El informe oficial quedó archivado, frío, sin alma, pero la verdad nunca se fue. Era una sombra quieta que vivía en la memoria de los pocos que sobrevivieron. La libreta de Moretti, amarillenta y frágil, cargaba más peso que cualquier documento militar. No era un diario de batalla, era un registro del miedo y de algo más. En la última página, bajo la frase que Carlos había dejado antes de desvanecerse, Moretti había escrito la única confesión que no se atrevió a decir en vida. Ella siempre estuvo allí, nosotros solo aprendimos a verla. Con los años, la montaña cambió de dueño, cambió de caminos, cambió de mapas, pero la niebla nunca cambió. Seguía subiendo con ese paso lento, casi humano, como si buscara a quienes aún recordaban. Los aparatos modernos fallaban en un solo punto de la ladera, siempre el mismo. El viento no cruzaba esa zona, los animales la evitaban, y la gente del lugar caminaba más rápido cuando la bruma bajaba de golpe, con ese olor húmedo que parecía guardar voces antiguas. Enzo Bianchi, ya encorvado y con la mirada perdida en el tiempo, repetía su advertencia a cualquiera que quisiera escucharlo. Decía que la luz blanca en la niebla no era una señal para acercarse, sino un aviso para alejarse, porque donde ella camina, la frontera entre vivos y muertos se vuelve delgada, frágil como la cáscara que se quebró bajo los pies de Carlos. Algunos decían que era superstición, otros aseguraban que Enzo nunca mintió. Y unos pocos, los que pasaron por la guerra, preferían no opinar. Sabían que hay historias de terror que no necesitan explicación. En noches frías, cuando la niebla cubre las ruinas de Montecassino, algunos viajeros afirman ver una figura inmóvil en lo alto, sosteniendo un farol pálido. No ataca, no corre, solo observa, como si esperara que alguien más siguiera el mismo camino que un muchacho de 19 años siguió sin gritar. Y cuando esa luz se mueve, aunque sea un poco, más de uno cierra la ventana, apaga la lámpara y reza sin querer admitir que algo lo ha escuchado. Si esta historia te acompañó hasta este punto, si te dejó pensando en lo que puede esconder la niebla cuando cae la noche, puedes apoyar el canal con un like o suscribiéndote. A veces, pequeños gestos mantienen vivas estas voces antiguas. Y si quieres, comparte en los comentarios qué parte te dejó el corazón más inquieto. Tus palabras también iluminan, aunque sea un instante, este camino lleno de sombras.